A partir del año 2020 se observa in situ en redes sociales y en algunos medios de comunicación disminución de alumnos en escuelas públicas, siendo la razón inicial la llamada pandemia. Posteriormente continuó la observación de baja afluencia de alumnos a clases regulares en nivel superior, situación que se replicó a nivel medio superior e incluso en nivel básico. Posterior a la pandemia, muchos padres de familia con hijos en edad escolar de nivel básico evitaron llevarlos a clase, quizá por miedo al contagio y a la considerable cantidad de fallecimientos mientras duró. Y aunque todos los medios de comunicación anunciaron oficialmente que ya no había semáforo naranja y que todas las actividades volvían a la normalidad, muchos de ellos hubieran preferido seguir entregando trabajos y tareas sin llevarlos a clase. Incluso, algunos perdieron un año escolar o más. En la mayoría de las instituciones públicas y privadas, principalmente a nivel superior, continuaron dando instrucciones en línea, incluso a nivel medio superior. Y hubo mucha permisión para que no asistieran a clases. Tanta que hay por lo menos 7 generaciones de alumnos en dichos niveles que no se conocieron entre ellos, debido a que únicamente recibieron instrucción en línea. Dicha situación promueve la falta de socialización básica entre jóvenes y la socialización generacional entre adultos y jóvenes. Es necesario recordar que detrás de una pantalla, los internautas no se comunican de la misma manera que cuando están en persona. El contacto visual, el lenguaje corporal, en sí, el contacto humano es irreemplazable y es la manera eficaz de comunicarse y conocerse. El desconocimiento de la personalidad y estilo de vida de los que obtuvieron un título o grado sin acudir a clases regulares presenciales provoca un vacío social generacional, es decir, no formaron una comunidad estudiantil, lo cual produce serias rupturas de comunicación, identificación, sensibilidad y comprensión entre los seres humanos y afecta gravemente el tejido de una comunidad, ciudad, estado y nación. La mayoría de los egresados de dichas generaciones tendrán que capacitarse mucho más que los que acudieron a clases regulares, debido a que no tuvieron prácticas y no socializaron. Es necesario mencionar que el tener algún referente de información de la persona con la que se trabaja, en conjunto con la convivencia, el compañerismo, el aprender a trabajar en equipo, promueven la eficacia y ambientes laborales dignos y adecuados para los trabajadores. Un tercer indicador, ajeno a la educación, que comenzó a afectar la asistencia a clases a nivel superior, fue el hecho de que se les permitiera a grupos disruptivos tener el control de las instalaciones universitarias públicas y controlar los días de clase, lo cual propició descontrol en el proceso regular presencial de los estudiantes y que al reanudar clases algunos de ellos continuaran como internautas. Un cuarto indicador fue el hecho de que principalmente en redes sociales aumentó en gran medida la promoción de realizar un solo examen para obtener la preparatoria y títulos profesionales. Dichas publicaciones llegaron a tener miles de vistas y muchos las compartieron, tantas que dejaron entrever que prácticamente muchos obtuvieron el grado sin hacer mayor esfuerzo, sin haber vivido los procesos necesarios para su formación y quizá sin tener los conocimientos necesarios.
En diversos medios de comunicación mostraron el descontento y preocupación de padres de familia con hijos en edad escolar de nivel básico, debido a la información tergiversada, ritos y temas de ideología disruptiva que vienen en los libros de texto gratuitos. Suceso con el cual comenzaron el intento de implementación y adoctrinamiento ideológico, disruptivo y afines en la educación mexicana. Debido a lo mencionado, comenzaron a circular diversas publicaciones en redes sociales, donde perfiles de padres de familia comentaban que en la escuela pública les iban a enseñar cosas contrarias a la fe, y que si así estaban las cosas, mejor ya no los iban a llevar. Dichas publicaciones contaban con cierto apoyo, el necesario para que muchos padres de familia que los leyeron y que tenían a sus hijos en escuela pública, se preocuparan y pensaran que en escuela privada estarían mejor, por lo que comenzaron a hacer esfuerzos sobrehumanos, en todo sentido, pero más en el económico, para ingresar a sus hijos en escuelas privadas. La proliferación en redes sociales de canales de videos o plataformas donde dan clases de materias escolares básicas, gratuitas y de pago, ha promovido que algunos padres de familia se justifiquen y desistan de llevar a sus hijos a la escuela, ya que dicen que en casa están mejor y que pueden obtener los conocimientos básicos o incluso obtener mejores conocimientos que acudiendo a clases regulares presenciales. Lo anteriormente mencionado, aunado a las facilidades de pagar un examen para obtener un grado, es parte de la justificación injustificada de ciertos padres de familia e hijos que afirman que la escuela ya no es un lugar para aprender. La proliferación en redes sociales de influencers ninis, social media o con cualquier otro nombre con el que se les dé a conocer, inoculando ideas en niños, adolescentes y jóvenes de que pueden vivir una vida cómoda, incluso lujosa o de millonario, con el mínimo esfuerzo, sin poner en práctica ninguna profesión, sometiéndose a cirugías, exponiéndose con poca ropa, en paños menores, con poses o bailes eróticos explícitos y sometiéndose a quienes les otorguen este tipo de vida, sin pensar en el pago de consecuencias a nivel personal, familiar y social que dichas situaciones implican. Un factor alarmante y actual es la publicidad de impartición de cursos o pláticas de masonería y afines en universidades públicas, con el pleno conocimiento de que llevan a cabo ritos y cultos esotéricos, lo cual es contrario al artículo 3 constitucional respecto al laicismo. Surge la pregunta: si no se debe promover ningún culto en escuelas públicas, ¿por qué la insistencia del adoctrinamiento en ideologías que son indivisibles a sus cultos? Es necesario mencionar 4 importantes indicadores que anteceden a los ya mencionados, para tener un contexto más completo de los motivos por los que la matrícula de alumnos ha disminuido de manera abrupta a partir del 2020 y del adoctrinamiento a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en ideologías disruptivas que llevan a cabo cultos esotéricos. A inicios del año 2010, a nivel básico y medio superior, comenzó una campaña de desprestigio hacia los profesores que fomentaban el esfuerzo de los alumnos, coaccionándolos a que aun cuando el alumno no realizara los trabajos o tareas, no se esforzara por realizarlas, tuviera mala conducta y, sobre todo, no contara con los conocimientos básicos que debiera para aprobar la materia,
se le otorgara el pase para que no hubiera reprobados. La falta de regulación en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, de la aplicación de exámenes para obtener el certificado de secundaria y preparatoria abierta, siendo, como lo dicen las siglas de dicha institución, es educación para adultos. Es bien sabido que uno de los motivos más frecuentes es la falta de recursos económicos, donde con el sueldo de papá o mamá no alcanza para las necesidades básicas de la familia, lo que ha provocado que algunos adolescentes y jóvenes se vean obligados a ayudar a la economía familiar y elijan acudir a realizar sus exámenes en los puntos de encuentro del INEA, debido a que les facilita trabajar y estudiar al mismo tiempo, lo cual es comprensible pero no justificable. Es necesario exponer que parte de la obligatoriedad de la educación pública radica en que todos los niños, adolescentes y jóvenes tengan lo necesario para asistir a clases y que esta responsabilidad sea promovida primeramente y en todo aspecto, incluyendo el económico, por la Rectoría de la Educación. También es necesario exponer que no todos los adolescentes y jóvenes que acuden a este tipo de exámenes tienen carencias económicas básicas y que la gran mayoría de los que viven en ciudad acuden porque no quisieron continuar su educación con clases regulares, es decir, diariamente y en un horario fijo, Lo cual está relacionado con el tema de rezago escolar a nivel secundaria y a nivel preparatoria, fenómeno que amerita un tema específico de estudio. En el mismo año comenzó el aumento de manera descontrolada de las escuelas express, que ofrecían y las que aún continúan, ofrecen obtener en muy poco tiempo y con horarios flexibles un título profesional. A partir del 2020 comenzó la continua suspensión de clases y cambios dramáticos en los calendarios escolares, los cuales han propiciado desorden y descontrol en la vida escolar, familiar y social de los alumnos, y les ha hecho pensar que faltar continuamente un día, 2, 3 o toda una semana a la escuela no les perjudica, y que acudir a clases regulares deja de tener importancia en su vida y en su desarrollo como profesionales. Con lo anteriormente mencionado, es más que necesario tener claro el porqué de las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las principales causas de la disminución de matrícula en educación pública? ¿Ha disminuido la población de adolescentes y jóvenes? ¿Cuáles son las principales razones por las que padres de familia han dejado de enviar a sus hijos a estudiar a escuelas públicas? Los hechos mencionados y otros más que han venido sucediendo a partir del año 2010 hasta la fecha han promovido la disminución de matrícula escolar en todos los niveles. Basta con observar que los grupos de secundaria pública, que en 2015 eran de 45 alumnos, ahora algunos ya no superan los 25. Y que la exigencia tanto en asistencia como en conocimientos ha ido en detrimento, sucediendo lo mismo a nivel medio superior y superior. El siguiente análisis de contradicciones en la educación pública mexicana respecto al artículo 3º constitucional ayudará a entender con más elementos dicho fenómeno. El artículo 3º constitucional indica que corresponde al Estado la rectoría de la educación, que debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Con base en los indicadores mencionados, estos dos elementos de la educación mexicana, según la Constitución, han sido limitados a propósitos que favorecen a grupos ajenos a la misma, es decir, a grupos disruptivos y sectarios
que promueven la universalización de conductas intolerantes, irrespetuosas, indignas, bélicas y condenatorias en contra de los que se opongan a sus ideas y prácticas, con las cuales buscan homogeneizar a la presente y futura población de acuerdo a sus intereses, donde promueven la acumulación de conocimientos de unos pocos para fines exclusivos y de empoderamiento social y económico de dichos grupos y personas específicas, y donde lo universal y lo inclusivo son una simulación ante la población en general, que utilizan en no pocas veces para impunidades e injusticias. Con base en los indicadores mencionados, la educación pública se ha mostrado como laica, tanto cuanto reprime, estigmatiza y condena únicamente a la religión católica, mostrando condescendencia y apoyo con los que practican ritos y cultos ajenos a la misma, o con los que se dicen ser católicos, pero que callan y participan ante dichas prácticas en diversas actividades escolares, incluso dentro de clase. Y en no pocas ocasiones son permisivos, promoventes y complacientes con los que practican panteísmo, esoterismo y culto a la muerte. Con base a los indicadores mencionados, la educación pública ha sido gravemente afectada en lo obligatorio, debido a la proliferación de múltiples formas express de obtención de certificados y títulos. Es imperante la regulación de las diversas formas irregulares o express de obtención de certificados, grados y títulos para que los educandos vuelvan a la regularidad de las clases presenciales. Es necesario mencionar que aun cuando hay tantas opciones para obtener el grado escolar a nivel secundaria y medio superior, no se ha erradicado el rezago escolar, solo que en la actualidad los motivos son tan diversos como las formas en las que se ha disgregado la importancia de la educación pública regular presencial. Muchos padres de familia se esfuerzan a tal grado de limitarse económicamente, hasta en los alimentos diarios y otras cosas básicas para que sus hijos ingresen a escuelas privadas. Esto con la intención de que sus hijos reciban una mejor educación. Está más que comprobado que estudiar en una escuela privada quizá les favorezca en una socialización diversa a la de la escuela pública. Sin embargo, dicho factor de diversidad no es un indicador de mejoría en la educación de sus hijos. En redes sociales promocionan constantemente las aplicaciones de IA para tener respuestas perfectibles en diversos temas de educación básica y media superior. Incluso hay aplicaciones para tener respuestas elementales y hasta para tomar decisiones personales para toda clase de edades, en especial enfocados en adolescentes y jóvenes, lo cual está propiciando la falta de actividad principal del cerebro humano, que es pensar, afectando mucho más la capacidad de análisis, de resolución de problemas, pues cuando el ser humano deja de realizar dichas actividades naturales e indispensables, comienza a perder contacto con la realidad y permite que sucedan muchos cambios a nivel fisiológico y psicológico, que lo puedan encaminar a perder completamente el control de sí mismo. Las autoridades tienen como deber ser el volver a los valores universales plausibles, aquellos que resguardan la integridad y dignidad humana, de los que México forma parte en los tratados internacionales.
aquellos que realmente promueven el verdadero respeto de manera equitativa a las diferentes formas de expresión de los seres humanos, como base para una sana socialización, para que la educación sea pública y obligatoria, sin reprimir ni excluir su natural esencia loable, que es el educar personas civiles y sociales para beneficio y subsistencia de la humanidad actual y de las siguientes generaciones.